Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, donde semana tras semana traemos para nuestro público temas de actualidad, temas importantes para nosotros como sociedad y también temas que son importantes para la Iglesia. Y esta semana no es la excepción. Antes de comenzar, quiero saludar a mis distinguidos compañeros que me acompañan hoy, como todas las semanas, el licenciado Fernando Pacheco Valcourt. Fernando, gracias por estar aquí. Claro que sí, gracias siempre. Gracias al público que se da cita en este espacio tan interesante y gracias a Israel y gracias al licenciado Ferdinand López que nos acompaña hoy. Y el licenciado Ferdinand López, quien es director de la Sociedad para la Asistencia Legal en Utuado y también dirige el programa de salud mental de la Sociedad de Asistencia Legal. ¿Lo dije bien o me equivoco? Eso es así. Para mí un placer estar aquí con ustedes, agradecido de esta gran oportunidad de poder dialogar un poco con ustedes y con su público. Y Ferdinand, aparte de ser el director de Asistencia Legal y del programa, también lo acusan de ser el esposo de una muy buena amiga y estudiante nuestra egresada nuestra ya de la Pontificia, de la Escuela de Derecho de la Pontificia. Así que le enviamos también un saludo a doña Luisa Fernanda, a quien apreciamos muchísimo. El tema que nos trae hoy aquí es el tema de la ley de salud mental, ¿verdad? Sabemos que Puerto Rico está pasando por una crisis de salud mental desde hace años. Esta es como la epidemia que nadie reconoce, pero que está allí. No es difícil concluir que la ola de violencia en la que estamos inmersos, principalmente la violencia entre la familia, pues tiene un alto grado es una consecuencia natural de esta crisis en la salud mental. Y hay unos remedios que la ley de salud mental provee para que las personas que están enfermas y no quieren buscar ayuda, se les pueda conseguir esa ayuda, y por eso tenemos aquí a Ferdinand con nosotros, que es experto en el tema. Así que, Fernando, ¿tienes algo que...? Sí, me gustaría que el licenciado nos instruyera al público que nos escucha y a nosotros aquí sobre cómo surge ese interés. Usted es abogado, el licenciado Ferdinand López, abogado de defensa en casos criminales. Y entonces ahora está en esta faceta muy interesante y que le va a hacer de gran bien al pueblo de Puerto Rico, porque es una faceta donde no se está trabajando directamente con el caso criminal y penalizando a esta persona, enviándola a una institución carcelaria, sino que se está, en los casos apremiantes, pues se está viendo esa necesidad de tratamiento en cuanto a la salud mental. ¿Cómo surge ese interés en atender esta problemática, licenciado? Pues de parte nuestra tuvimos la oportunidad, una vez nosotros trabajamos por muchos años en la Sociedad para Asistencia Legal en la oficina de Ponce, y una vez nos movemos a trabajar en la oficina de Utuado. Empiezo a ver, porque en el Tribunal de Ponce, en la oficina de Ponce, había una abogada quien ya se retiró, que trabajaba los asuntos de salud mental, pero en el ámbito penal. Cuando yo me muevo a Utuado, ahí es que yo comienzo a trabajar los asuntos de salud mental, tanto en el ámbito penal, ¿verdad?, que es la famosa regla 240, y lo que el público que nos está escuchando pudiera identificar cuando hablan del psiquiatra del Estado, ¿verdad?, esas evaluaciones del psiquiatra del Estado. Pues esas vistas, pues yo las veía y empiezo a involucrarme en el asunto civil, que es la ley 408, ¿verdad? Y entonces comienzo a ver los asuntos en Utuado del área civil de salud mental, y me doy cuenta de muchas cosas. Había mucho desconocimiento, incluso propio mío también,
La ley de salud mental es una ley compleja, por decirlo, ¿verdad? De alguna manera, porque es un código. Ahí habla sobre los derechos de las personas, sobre las obligaciones ¿verdad? De las instituciones que son proveedoras de servicios de salud. Habla también sobre las obligaciones del paciente y sobre las obligaciones de los familiares. También tiene todo un libro que nos habla sobre el asunto de salud mental en menores. Así que no es una ley tan sencilla. Y me di cuenta que había mucho espacio para uno poder hacer una buena aportación en la sala de salud mental. Y me involucro y empiezo a tener día a día esta relación tanto con los jueces que veía en la sala como con otros profesionales que no eran necesariamente abogados, sino expertos y profesionales en la conducta humana. Y ahí es que empiezo, como yo siempre he dicho, a enamorarme de esa parte. Ciertamente, en otras conversaciones que he tenido contigo, lo he expresado y he tenido la oportunidad de expresarlo. Yo, como bien dice, me dedico a ver asuntos penales y criminales. Ese es el menester principal que tiene la Sociedad para Asistencia Legal, de defender en la sala de los tribunales a las personas indigentes. Y no te puedo, ¿verdad?, negar que siempre que un abogado entiende que de la manera, ¿verdad?, que a su óptica se está haciendo justicia, gana un caso, pues hay mucha emoción, mucho regocijo, mucha alegría. Porque eso es una realidad, ¿verdad? Porque siempre la parte en que uno esté y uno entiende que se hizo justicia, pues hay una satisfacción del deber cumplido. Pero cuando me involucro directamente con estos asuntos de salud mental, pues me doy cuenta que la aportación es incluso mayor. La satisfacción que me daba era incluso mayor. Ver una persona, que yo no soy un profesional de la conducta, pero ver una persona que tiene unos problemas de salud que están unidos directamente a problemas físicos y problemas sociales también, y uno poder ser partícipe de la mejoría de ese ser humano, de ver cómo las personas llegan de una manera, ¿verdad?, deteriorada en su condición de salud, y uno ser parte de ese equipo, porque en esa sala somos un equipo, allí no se acusa a nadie, como bien has dicho, para que esa persona mejore y pueda tener una mejor calidad de vida, ciertamente es bien gratificante. Y así es que comienzo, me involucro, y pues luego surge la oportunidad del programa de salud mental de asistencia legal. Viajé con la OAT a Texas, después estuve en Savannah, en Miami, observando otras jurisdicciones que están llevando un buen movimiento en salud mental. Y surge la oportunidad en la Sociedad para Asistencia Legal, se nos dan unos fondos a base de la ley ARPA y se me designa como coordinador y director del programa. Qué bien. Ciertamente es del tiempo que yo estudiaba Derecho, hace ya 20 y pico de años atrás, 23 años, más de 23 años, 23 llevo ya de abogado, a hoy que tenemos salas especializadas ya en los tribunales, ciertamente se ha dado un salto cualitativo enorme, ¿verdad? Y necesario para atender a estas personas que definitivamente tenemos una deuda social muy grande con ellos. Me gustaría que les describieras a nuestro público cómo es el proceso en una sala de estas especializadas de salud mental. Sí, pues nuestro público, ¿verdad?, debe entender primero que en Puerto Rico existen solamente 4 salas especializadas, que es Mayagüez, Ponce, Utuado y San Juan. Sin embargo, hay otras salas que trabajan como proyecto de sala especializada. Para hacerlo de una manera más sencilla, ¿verdad?, que todo el mundo nos pueda comprender, en Puerto Rico hay 13 jurisdicciones judiciales. Uh-huh. De esas 13 jurisdicciones, hay 4 jurisdicciones que son especializadas y solamente existen 3 jurisdicciones que no tienen un componente especializado. Yo les llamo comúnmente la AAA, porque es Aguadilla, Arecibo y Aybonito. Todas las demás jurisdicciones, Guayama, Fajardo, Humacao, Carolina, todas las demás jurisdicciones trabajan parecido
a una sala especializada. Ahora bien, ¿qué es una sala especializada? Pues en una sala especializada hay acuerdos colaborativos entre todos los componentes que van a estar ahí. Y el Tribunal Supremo ha dicho que los abogados, pues, no se especializan, ¿verdad? Eso dicen el Tribunal Supremo, pero ciertamente todas las personas que trabajan en esa sala por parte de OAT han tenido unos adiestramientos específicos y son personas que tienen una actitud y una aptitud para poder trabajar con esta población de salud mental. Así que tanto los jueces, las secretarias y los alguaciles han sido adiestrados para trabajar con la población. En una sala especializada, usted va a ver, los casos de salud mental son confidenciales por ley. O sea, esos casos son confidenciales, nadie puede, ¿verdad? No hay un acceso al público. Solamente las personas interesadas en el caso, que sean parte del caso, son las que pueden, pues, participar de la sala y obtener también los distintos récords y documentos del caso. Así que en la sala especializada hay un área de espera donde los participantes, porque en el hospital son pacientes, para nosotros una vez llegan a la sala son participantes de la ley 408. Y eso se busca para no estigmatizarlos, ¿verdad? Porque de hecho es un derecho que tienen los pacientes, que no se les estigmatice. Ellos tienen una sala de espera y hay un componente completo en beneficio de esa persona, de ese ciudadano. Y ese componente va a ser tanto el juez, va a tener al abogado, que ahí es que estamos nosotros, pero van a haber agencias del gobierno que han hecho, ¿verdad?, un acuerdos colaborativos, como por ejemplo AMSCA, el Departamento de la Familia, el Departamento de la Vivienda y otras agencias, ¿verdad?, que pueden ayudar al bienestar social también de esa persona. Y están todos ahí trabajando con un mismo fin. Hay distintos proveedores de salud. En este caso, el gobierno, pues, ha dado los contratos para manejar los asuntos de salud mental a APS y algunas, ¿verdad?, algunas regiones que está Inspira. Pero entonces los proveedores de salud también participan de la sala. Así que cuando llega este participante a la sala, hay todo un equipo que va a trabajar para la mejoría de esa persona y de ese participante. Así que es una sala que está en interés de un ciudadano y no está en búsqueda de acusarlo, de perseguirlo, sino más bien en busca de que esa persona mejore su salud. Ferdinand, para ilustrar al público de una manera un poquito más folclórica, un poquito más pintoresca, imaginemos que llegó Pepe. Pepe es el, como le dicen por ahí, despectivamente, pues, loquito del barrio, y Pepe lo acusaron de apropiación ilegal, agravada. Llegó por allí. ¿Cómo comienza la dinámica? ¿Cómo ustedes lo rescatan, diciéndolo de alguna manera? ¿Cómo comienza la dinámica de ese cauce criminal a ustedes poderlo entonces atender bajo una 408 para más o menos que el público se pueda ubicar? Sí, si Pepe llegó, ¿verdad? En el ejemplo que nos das, Pepe llegó porque lo están acusando de cometer un delito. Y ahí entonces es cuando entra en el ámbito criminal lo que todos conocen como el psiquiatra del Estado, ¿verdad? Y entonces el psiquiatra del Estado va a hacer unas evaluaciones. Eso no impide para nada que también en el ámbito civil comience de manera paralela, o sea, la ley 408 comience de manera paralela los servicios en la sala de la ley 408. Vamos a suponer que Pepe es una persona que no comprende los procesos por razón de salud mental. Pues el psiquiatra lo va a evaluar y si el psiquiatra entiende, el psiquiatra del Estado, que déjenme aclarar una cosa, todo el mundo dice el psiquiatra del Estado, pero no lo paga el Estado, lo paga tribunales, ¿verdad? El Estado está representado por medio del fiscal, pero el psiquiatra lo paga tribunales, que es un ente completamente imparcial entre una persona acusada y su acusador, que es el Estado. Pues así las cosas, si el psiquiatra entiende que él está no procesable, pues tiene que dirigirse hacia la ley 408 para ver los servicios que necesita esa, ¿verdad? Ese don Pepe, ese participante o esa persona que está siendo acusada. Pero si lo buscamos a Pepe desde la manera ordinaria civil, pues imaginemos que don Pepe tiene una crisis de salud mental.
Y Pepe no quiere recibir, ¿verdad? La asistencia médica, porque parte de la condición de salud mental muchas veces, no en todos los casos, claro está, pero muchas veces pues este paciente pues rehúsa la ayuda y buscar su atención médica, no porque lo haga a propósito, sino porque es base de verdad de su propia salud mental. Pues la ciudadanía tiene la opción, y esto es bien importante que nuestra ciudadanía lo comprenda, que es cualquier persona que tenga conocimiento. No tiene que ser un familiar necesariamente. Claro, son los que más acuden al tribunal. Pero puede ser cualquier persona. Si usted ve un vecino, si usted ve un ciudadano que usted no lo conoce, pero a usted le consta personalmente que está pasando por una crisis, que está indicando que se va a suicidar, que va, ¿verdad?, a agredir a otra persona, que quiere hacer daño a la propiedad, a los bienes de otras personas, y una persona que está en crisis, pues cualquier ciudadano puede acudir al tribunal y solicitar una ley 408. Así es que comienza. Bien importante que el público conozca también que esta ley 408 está disponible los 7 días de la semana. Si es hora no laborable, nuestra ciudadanía puede ir a cualquier cuartel. Y los que sean, ¿verdad?, un poquito más tecnológicos, pueden ir a lo que tribunales llaman la sala municipal virtual. Y desde la computadora usted busca la sala, pone en su buscador preferido, pone la sala municipal virtual de tribunales y le va a enviar a una sala virtual. Y le va a entregarlo, le va a presentar en la computadora los documentos. ¿Qué es lo que está buscando el juez? El juez quiere jurisdicción sobre la persona y evaluar que esa persona que quiere ese ingreso involuntario de Pepe, pues lo haga de buena fe, que no lo haga para, ¿verdad?, porque es que necesito, para hacerle daño, porque mira, porque necesito irme un fin de semana de vacaciones y no tengo quien me cuida el familiar. Y entonces, pues déjame guardarle un tiempito en el hospital. Y una vez ese juez lo examina, ¿verdad?, y lo corrobora, lo que hace el tribunal es que ordena el ingreso involuntario de Pepe en un hospital. En un hospital. En ese hospital Pepe va a estar 24 horas. Solamente 24 horas. ¿Por qué? Porque lo que está en búsqueda es un tratamiento clínico y una opinión clínica. Y en 24 horas ese hospital va a verificar si Pepe tiene o no tiene un criterio clínico, ¿verdad?, médico, para permanecer hospitalizado. Y esto es tan importante como que el hospital en esas 24 horas tiene que correr al tribunal a notificarle al tribunal qué acción va a tomar con Pepe. Porque la propia ley le provee al hospital decir, mira, sí, Pepe tiene, están pasando por un momento clínico que requiere su hospitalización. Entonces, tiene que pedirle permiso al tribunal para dejarlo hospitalizado por 15 días, hasta un máximo, lo que dice la ley, por 15 días. ¿Está bien? Ahora bien, esto estamos hablando de una manera que sea involuntaria. Pepe no quiere recibir ese tratamiento. Pero a veces las personas llegan allí y cambian de parecer. Pues también hay un mecanismo para, ¿verdad?, enmendar o cambiar voluntario, de ingreso involuntario a un ingreso voluntario. Y viceversa. A lo mejor yo llegué al hospital voluntariamente y luego me quiero ir. Pues hay el mecanismo para cambiarlo de voluntario a involuntario. Y ese es el proceso. Pero esto es bien interesante porque en esta sala convergen los derechos, que es una ciencia social, ¿verdad?, con la medicina. Que obviamente pues es otro tipo de ciencia, ¿verdad?, una ciencia médica. Y convergen ahí. Y estamos todo el mundo evaluando, ¿verdad?, el mejor bienestar, pero también asegurándole a Pepe los derechos que él tiene constitucionales, porque no los pierde, más los derechos que le brinda la ley. Importante por demás. Ferdinand, allí en ese programa, ¿nos puedes dar algo de estadísticas? ¿Cuántos ciudadanos están siendo atendidos, quizás por mes, no sé? Sí, esto es bien interesante. De hecho, parte de cómo nace nuestro programa es precisamente por la cantidad de casos bajo la ley 408 que se estaban radicando en Puerto Rico. Consistentemente, desde el 2019, estoy hablando en año fiscal, ¿verdad? 2019-20, 2021, 21-22. Constantemente en Puerto Rico se radican sobre 11,000 casos bajo la ley 408. Por año fiscal. ¿Perdón? Por año fiscal. Año fiscal.
sobre 11,000. Wow. Y este pasado año fiscal, que culminó ahora en junio, ¿verdad? En julio comenzó un nuevo año fiscal, sobrepasaron los 12,000 casos radicados para 13 jurisdicciones. O sea que es un gran reto para el sistema, ¿verdad?, judicial de Puerto Rico. Es un gran reto. Así que hay demasiados casos radicados y nosotros entendemos que en medida en que la ciudadanía se oriente mejor sobre esta ley, los casos van a ir en aumento. Porque vemos que en las ciudades grandes, como por ejemplo Bayamón, San Juan, Carolina y Caguas, son las ciudades en que más se radica la ley 408. Les voy a dar un ejemplo. Nuestra oficina en San Juan tiene sobre 700 casos activos. En San Juan nada más. Nosotros comenzamos este programa de atenderle a los participantes de salud mental. Lo comenzamos en abril. Y nosotros hemos representado sobre 1,500 personas. De abril al presente. Sobre 1,500 participantes nosotros hemos representado. Así que si me preguntan cuáles son los tribunales que más tiene, pues ese es el orden. San Juan, Bayamón, 1 y 2. Y el 3 y 4 se lo pelean, por decirlo así, Carolina y Caguas. Esos son los que más tiene. Después viene Mayagüez. Tenemos que ir a una pausa, pero en breve regresamos y continuamos esta interesante conversación que tenemos aquí con el licenciado Ferdinand López. No se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos nuevamente a Iglesia, Estado y Sociedad. Comenzamos este segundo segmento del programa en donde estamos hablando con el licenciado Ferdinand López sobre los remedios que provee la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, la llamada Ley 408, y el sistema que tiene estructurado la rama judicial para atender estos casos. Ferdinand, te pregunto, ahorita hablabas de que cualquier persona puede acudir al tribunal a pedir una ley 408 si ve que una persona, ¿verdad?, tiene una crisis y corre peligro. ¿Podrían ir donde ustedes también o ustedes entran ya en una etapa posterior a esa determinación inicial de ingreso involuntario? Pues nosotros estamos, ¿verdad?, para representar al participante, ¿verdad? Okay. Así bien. La ley 408, uno de los derechos que tiene todo ciudadano es que tiene derecho a estar representado por un abogado. Porque el público tiene, ¿verdad?, debería entender nuestro público que de esto de lo que se trata, al fin y al cabo, es de la libertad de un ciudadano. Porque si un ciudadano de manera involuntaria le dicen no quiero ir allí, y el tribunal le obliga a ir allí, pues aunque el allí no sea la cárcel, el lugar no sea la cárcel, pero ciertamente está perdiendo la libertad. Y entonces, pues, por eso es que la ley le da el derecho a las personas a tener un abogado. Pues nuestro menester principal en nuestro programa es atender a los participantes y darle esa orientación legal y velar más que nada porque se cumplan todos los derechos que tiene un participante bajo la ley, ¿verdad? Ahora bien, nosotros sí atendemos a los familiares y a los ciudadanos para darle orientación sobre la ley. Obviamente no instamos ninguna acción en contra de un representado porque hay un conflicto claro de intereses. Pero sabemos y estamos conscientes que los familiares muchas veces vienen con unas ideas o tienen unas ideas o unos desconocimientos, ¿verdad? Precisamente, valga la redundancia, porque desconocen la ley. Y en nuestro empeño en el programa, ¿verdad?, poder también orientar a toda la comunidad, a los familiares, ¿verdad? Si la persona vive en un ejemplo, en un residencial público, pues a la comunidad del residencial, a los trabajadores sociales del residencial, para que comprendan lo que es la ley, para que conozcan los derechos de las personas, ¿verdad? A veces vienen familiares que dicen, mira, no, yo quiero un hogar rapidito para su envejeciente, ¿verdad? Su adulto mayor. Un hogar. No, pues mira, le explicamos la ley, ¿verdad? Va paso a paso. No quiere decir que, ¿verdad? No es que voy a decir que no hay un hogar para ellos,
pero tenemos que ir evaluando poco a poco a ver si ese es el nivel de cuidado que corresponde. Así que si alguien tiene, ¿verdad?, algún interés por conocer lo que es la ley, ya sea porque tiene un familiar o conoce a alguna persona que ustedes entienden que tal vez la ley pudiera beneficiarle y buscarle ayuda a través de la ley, nosotros estamos en la mayor disposición, y ahorita daré los números de teléfono, pero estamos en la mayor disposición de orientarle y ayudarle. Muy bien. Bien, licenciado López, en cuanto al canal a través del cual le llegan estos casos a ustedes, mayormente, ¿cómo son esos referidos? Por el tribunal. Son por el tribunal porque obviamente, ¿verdad?, como les mencioné, hay un derecho de esa persona, de ese participante, a tener abogado. A cualquier ciudadano acudir al tribunal, el tribunal va a verificar primero si esa persona tiene un abogado privado, porque muy bien pudiera tener un abogado privado. Si no lo tiene y no tiene capacidad para costearlo, pues entonces se nos refiere a nosotros. Así que nuestro canal, como tú muy bien indicas, principal es el tribunal, porque es la persona quien recibe esa petición primeramente. Y el tribunal, en velar por los derechos de ese participante, pues entonces nos los refiere para que nosotros le brindemos los servicios. Derechos del participante. ¿Usted pudiera mencionarnos algunos de esos derechos que la ciudadanía debe tener presente todo el tiempo para esos familiares? Porque en algún momento alguno de nosotros pues va a tener algún familiar que tenga alguna situación de salud, sobre todo ya cuando estamos llegando a esos añitos bastante altos, aunque debo decir, la abuelita de mi esposa tiene 93 años y tiene más lucidez que nosotros aquí. Eso es así, ¿no? Y realmente una crisis de salud mental la puede tener cualquiera, cualquier persona, incluso, ¿verdad? Dios nos proteja a todos, pero incluso los que estamos aquí en esta cabina, ¿verdad? Pueden suceder eventos inesperados en la vida que nos den, ¿verdad? Que caigamos en una crisis. Mira, de los derechos más importantes que a mi juicio tiene la ley 408 es precisamente que la persona no sea estigmatizada como un paciente de salud mental. Porque ahí viene el loco, ahí viene el loco, ahí viene el loco. Y esa estigmatización de ahí viene el loco conlleva en que no le van a dar empleo, conlleva en que las personas de la ciudadanía le va a dar de codo, ¿ves? Conlleva en que cuando va a buscar un servicio en el gobierno, ya sea en una entidad gubernamental o en una entidad privada o una entidad sin fines de lucro, lo traten, ¿verdad? También lo miren por encima del hombro. Así que eso es bien importante, ese es uno de los derechos. También la propia ley indica y comienza diciendo que todo participante que esté bajo la ley 408 conserva todos los derechos constitucionales. Es decir, la ley 408 no va a darle la tutela a nadie, no va a incapacitar mentalmente a nadie, ¿verdad? Y eso es bien importante que la ciudadanía lo comprenda, porque a veces entienden, pero es que esa ley, ¿verdad?, voy a ser una persona incapaz o me van a dar la tutela a otra persona. No, usted va a conservar todos los derechos constitucionales, todos los derechos constitucionales. La ley no incapacita a nadie. Del mismo modo lo tengo que decir, si hay algún ciudadano que está buscando beneficiarse de la ley 408 para incapacitarse, pues la propia ley dice que no es una ley para incapacitarse. Y otro de los derechos que a mi juicio es de los más importantes son los niveles de cuidado. La propia ley 408 dispone cuáles van a ser esos niveles de cuidado a ese ciudadano. Y me explico. La ley exige que esos niveles de cuidado sean desde lo menos restrictivo, es decir, que el participante tenga mayor libertad, hasta lo más restrictivo, es decir, que el participante tenga menos libertad. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un participante, nosotros tenemos que auscultar primero el tratamiento ambulatorio. Eso es lo que tenemos que auscultar, antes de irnos directamente a un hogar o a una hospitalización, que son ¿verdad? Un cuidado de mayor restricción. Así las cosas, claro, no podemos llamarnos engaño. Hay ciudadanos que su condición de salud mental, pues lamentablemente está tan deteriorada que realmente el tratamiento ambulatorio no va a ser el efectivo para él. Pero lo bueno de la ley 408 es que dispone el debido proceso de ley para entonces poder ingresar a esa persona en un hogar.
Y es que primero hay que auscultar todas las posibilidades, que sea un criterio, ¿verdad?, médico, clínico, que nos diga que no puede beneficiarse de un sistema ambulatorio y que como va a perder la libertad, esa prueba que se va a llevar al tribunal tiene que ser una prueba clara, robusta y convincente. No puede ser, ¿verdad?, una prueba monga, por decirlo de alguna manera, y que el público, ¿verdad?, nos comprenda. No puede ser un pitcher ahí de 25 millas por hora. Eso no puede ser. Tiene que ser una prueba que convence el ánimo del tribunal de manera clara, robusta y convincente, ¿verdad? Yo les digo, si vamos por ciento, pues mire, más de un 75% de probabilidad. Eso en mi cabeza eso es lo que está. Más de un 75, un 80, un 90, ¿verdad? Porque va a perder la libertad. Y para mí esos son los derechos más importantes que dispone la Ley 408. Ferdinand, te pregunto, cuando hablamos de condiciones de salud mental, ¿en esas condiciones se incluye la drogodependencia? Sí, muy, gracias, ¿verdad? Muy importante. La Ley de Salud Mental trabaja los trastornos por uso de sustancias controladas, todos, y los trastornos por uso de alcohol. Lo que la ley la ley 408, ¿verdad? Debo decir, creo que dije sustancias, pero la ley 408 trabaja todos los trastornos por uso de sustancias controladas y los trastornos por alcohol. Así que lo que la ley 408 no trabaja y las salas no trabajan es cuando la situación de salud mental de un participante es cognitivo o es físico del cerebro. ¿Ves? Tiene que ser que sea de salud mental. Depresión, ansiedad, bipolaridad, ¿verdad? Este tipo de condición de salud mental. Las condiciones que sean, por ejemplo, síndrome Down, congénitas, que son físicas del cerebro, no las trabaja. La demencia senil, ¿verdad? Por la edad, mayor edad, no se trabaja en esas salas. ¿Por qué? Porque estas condiciones, además de ser físicas del cerebro mismo, pues no mejoran. Todo lo contrario, van, ¿verdad? En el mejor caso se mantienen estables, pero van deteriorando. Sin embargo, la salud mental, sí, con un buen tratamiento y una buena adherencia a ese tratamiento, pudieran mejorar. Así que Alzheimer, por ejemplo, una persona con Alzheimer no va a ir. Una persona que tenga discapacidad intelectual, ¿verdad? Que tenga una discapacidad intelectual, pues la sala no los atiende. Sin embargo, también debo decir que si una persona con esta condición física llega a una sala especializada, el componente le va a buscar, ¿verdad?, encaminar, porque a veces sabemos que hay citas que son bien lejos, las personas no pueden, pues el componente sí le va a dar una orientación, ¿verdad?, para que puedan encaminar a su familiar. Pero ciertamente no va a tener un caso bajo la ley 408. Claro. Fernando. Ferdinand, ahí en tu experiencia has atendido miles de casos. Creo que nos dijiste. ¿Cuáles han sido estos casos de mayor preeminencia en cuanto a salud mental? ¿Qué es lo más que has visto allí? Pues mira, obviamente se ve mucha depresión y esquizofrenia. Eso es lo más que se ve. Ok, entonces, y una vez esa persona, el mismo ejemplo de Pepe, tú lo envías a tratamiento 15 días, pero continúa con una situación de salud mental agravada o tal vez no se ha resuelto del todo. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es que la propia ley, además de esos artículos, ¿verdad? Porque aunque yo no le estoy hablando ahora mismo por artículo, pero cada una de esas cosas las tipifica en artículos distintos, la propia ley puede, ¿verdad?, ser familiar, si esta persona no tiene la adherencia a un tratamiento, pues la propia ley provee para que haya un tratamiento compulsorio. Es decir, ya no solamente es que Pepe lo obligaron a ir al hospital y lo obligaron a permanecer hospitalizado para mejorar su crisis momentánea. Ahora es que la propia ley faculta al tribunal para que el tribunal supervise ese tratamiento. Y a veces las personas y los participantes entienden que eso pues pudiera ser un castigo y nada más lejos que la realidad, porque realmente no es un castigo.
no es un castigo. Porque el tribunal no solamente le va a exigir al participante, porque bajo la ley él tiene deberes también que cumplir, porque todos los ciudadanos tenemos deberes. Bajo la ley él tiene deberes, pero no tan solo el tribunal va a asegurarse que él cumpla con sus deberes, no tan solo eso, el tribunal se va a asegurar que cada proveedor de salud, que cada agencia cumpla con su menester también. Que AMSCA cumpla con lo que tiene que hacer, que si APS, ¿verdad? Por decirle a algún proveedor de salud, porque son los que tienen el contrato con el gobierno, pues que cumpla con lo que tiene que hacer el Departamento de Salud, el Departamento de la Vivienda. Así que si esta persona no está siendo bien servida por parte de distintas agencias, pues para eso está el tribunal. Claro, para eso estamos también nosotros como abogados, ¿verdad? Para poder levantar la voz, para poder exigir. Yo le digo a los abogados que tengo en el programa que nosotros somos unos procuradores de estas personas y tenemos que exigirle, ¿verdad?, a todas las agencias y proveedores que sí, ¿verdad?, que cumplan con el menester de ellos de darle ese tratamiento. ¿Cuál es la consecuencia si una persona está dentro de la, ¿verdad?, de un tratamiento compulsorio y no sigue el tratamiento compulsorio? Pues mire, como dije ahorita, que hay que empezar desde lo más liviano, ¿verdad? Desde donde tengan más libertad hasta la menor libertad, pues el tribunal puede comenzar a quitarle esas libertades. Si yo empecé de manera ambulatoria, pues el tribunal me puede decir, no, ahora te voy a hospitalizar. O sea, obviamente todo esto es criterio médico, ¿verdad? Recomendación médica, pero puede decirle la recomendación médica al tribunal, ordene que se hospitalice 5 días. Ordene que se hospitalice, ¿verdad?, de manera parcial. Ordene que vaya a un hogar transicional. ¿Ves? Ordene, entonces se va, la libertad de esa persona se va a ir pues viendo afectada en medida que él no siga las reglas. Claro está, esto es una responsabilidad que tenemos, ¿verdad?, todo abogado, de decirle a las personas, siempre el tribunal reserva la facultad del desacato. Y en los peores casos, pues el tribunal ordena el desacato, pero créanme, no es el ánimo del tribunal en esa sala, no es imponer un desacato y enviar personas a la cárcel. Ese no es ni el deseo de los jueces de esa sala, no es el ánimo. Es el último recurso. Ese es el último recurso y es un recurso sumamente extraordinario cuando ya, ¿verdad?, se han agotado muchísimas otras remedios y la persona pues no desea. Pero sí, el tribunal puede ordenar un tratamiento compulsorio y supervisado por el tribunal. Y un paréntesis ahí, ya que hablas de los hospitales psiquiátricos. ¿Damos abasto, licenciado Ferdinand López? ¿Qué ha visto por ahí? No, realmente es bien, ¿verdad? La situación de salud mental es bien triste, por decirlo de alguna manera, con relación a los servicios. Mira, la ley, claro, como toda ley, esta ley, la ley 408 es del 2000. Y pueden tener, ¿verdad? Nosotros, de hecho, hemos hecho señalamientos de posibles enmiendas para mejorarla. Pero ciertamente yo digo que la ley 408 es bella. Es una ley bien completa. Pero a veces no se ajusta a la realidad. Le voy a dar un ejemplo concreto con relación a la pregunta. La ley tácitamente indica que no pueden haber listas de espera. Y eso es imposible. No hay cama para tanta gente. No hay cama para tanta gente. Y nosotros, ¿verdad? Los proveedores de salud hacen lo imposible por tratar de dar el mejor servicio, y eso es una realidad. Y Puerto Rico tiene una fuerza humana bien comprometida, pero no tiene los recursos. A lo mejor a mi sala va una persona, ¿verdad? Pues voy a mencionar cualquier agencia, X agencia, y a mí no me queda la menor duda que cuando yo hablo con esa persona está bien intencionada, pero no tiene los recursos. No hay hogares, no tenemos hogares de cuidado prolongado, los hospitales están saturados, hay demasiadas camas. Hay muchos pacientes que están en una puerta giratoria, entran por una y salen por una y entran por la otra. Un ciclo tóxico. Es un ciclo. Y eso es lo que afecta realmente pues la salud mental de nuestro pueblo. Y algo que yo siempre digo, ¿verdad? Porque como comenzó diciendo nuestro profesor Israel Santiago, la ola de violencia, ¿verdad? Hay cosas que nosotros estamos midiendo, muchas cosas, tenemos muchas métricas por las cuales medir y observar. Pero hay una métrica que nosotros no vamos a saber nunca, y es con el buen servicio que se procura en la sala,
cuánta ola de violencia se está evitando. Muy probablemente una persona, ¿verdad? Que pues comete un maltrato, ¿verdad? Una violencia doméstica, un maltrato envejeciente, porque no tiene las herramientas y no se le ha dado las herramientas para superar una crisis. Y a lo mejor nosotros, ¿verdad? En este ámbito de darle un buen servicio, pues podemos lograr el que una persona evite tener una conducta que sea constitutiva de delito. Con esto no quiero decir que una persona de salud mental o con paciente de salud mental esté propenso a cometer un delito. No quiero que se me malinterprete. Pero cuando una persona está en crisis, pues muchas veces no tiene las herramientas para controlar su impulso. Y ahí es que pudiera, ¿verdad?, esa persona cometer algún tipo de acto que el Estado pudiera radicarle para, ¿verdad?, por algún tipo de delito. Y yo creo que esa es la importancia de nosotros atender la salud mental de nuestro pueblo. Que vamos a tener una gran mejoría en bajar ciertamente esa ola de violencia o de delitos. Ciertamente importante. Yo creo que has dado en el clavo, Ferdinand, y me gustaría, ya estamos en los minutos finales del programa, pero me gustaría que un poco le digas a nuestro público, ¿verdad? Cómo, si yo lo mencionaste al principio, pero ya que estamos, que ya para ir finalizando, si yo veo que mi vecino está pasando por una crisis quizás de bipolaridad, ¿qué yo puedo hacer para que mi vecino entre en este proceso y quizás evitar una tragedia familiar? ¿Verdad? Porque siempre decimos, oye, es que las tragedias se pueden evitar, pero alguien tiene que dar el primer paso. Tiene que actuar. ¿Qué podemos hacer nosotros como el ciudadano de a pie? Si ve y conoce una situación, ¿qué podemos hacer? El ciudadano de a pie, lo más fácil y sencillo para el ciudadano común, ¿verdad?, de a pie, es acudir a la comandancia o al cuartel más cercano. No para erradicar delito, es para solicitar una ley 408. Todos los cuarteles de Puerto Rico están facultados. Sí, y claro, yo digo los cuarteles porque es lo más cercano que muchas veces tiene el ciudadano. Pero si es de lunes a viernes en horas laborables, ese ciudadano puede acudir al tribunal. Si es fuera de horas laborables o es sábado y domingo, el ciudadano puede ir a cualquier cuartel y allí los policías están facultados, ¿verdad?, conocen de la ley y les van a orientar para poder someter la petición. Incluso con esto de la pandemia, ¿verdad?, que nos llegó, ha mejorado mucho la tecnología y los cuarteles tienen unas áreas, y específicamente la comandancia, ¿verdad?, los pueden transportar allá para que lo puedan hacer a distancia. Es decir, que por videoconferencia ese juez puede examinar a la persona. Así que lo más fácil que tiene un ciudadano es acudir a un cuartel o al propio tribunal, decir, quiero solicitar una 408. Les aseguro que de ahí en adelante hay un componente completo para ayudarle. También puede esta persona ir a la Sociedad para Asistencia Legal. Estamos en todos los tribunales, ¿verdad?, en todas las jurisdicciones. Usted puede moverse hasta donde nosotros vamos a darle una orientación de cómo, ¿verdad?, poder que usted radique una ley 408 y que su vecino, familiar o este ciudadano se beneficie de los servicios bajo la ley 408. ¿Y los teléfonos de ustedes cuáles son, Ferdinand? Sí, el teléfono, ¿verdad? Le voy a dar un teléfono que es en oficina central, porque de ahí pueden canalizarlo, ¿verdad? Porque sabemos que nos escucha todo Puerto Rico. El teléfono es 787-765-3875. 765-3875. Usted se puede comunicar ahí, informar de qué, ¿verdad?, de qué pueblo es. Nosotros automáticamente vamos a saber la jurisdicción judicial y los vamos entonces a canalizar. Yo quería un segundito para explicar que nuestro programa, parte, ¿verdad?, de la innovación de nuestro programa, es que no solamente tenemos abogados que han sido capacitados para atender la ley 408, sino también lo importante y lo innovador de nuestro programa es que contamos con trabajadores sociales en el equipo legal de este participante. Así que tenemos secretarios, ¿verdad?, asistentes administrativos, trabajadores sociales y abogados, que esos tres profesionales han sido y continúan siendo
adiestrados para trabajar la ley 408 y tienen la mejor actitud para atender este tipo de población. Así que nosotros no solamente le vamos a brindar una ayuda legal, sino que tenemos un trabajador social para atender también esas necesidades sociales que son un detonante altísimo cuando una persona entra en crisis. Si mañana a mí me dicen que me quede sin hogar, pues es bien probable, ¿verdad?, que algún tipo de crisis, ¿verdad?, una muerte inesperada, ese tipo, ¿verdad?, de asuntos que a veces no controlamos. Quedarse sin trabajo, una separación, un divorcio. Y nosotros tenemos trabajadores sociales al servicio de los participantes para ayudar en la búsqueda de las soluciones de ese participante y que pueda mejorar. Muy bien. Fernando, un último comentario antes de despedir el No, programa. bien, como terminó Ferdinand, soluciones. Yo creo que estamos llamados todos a buscar las soluciones para esta problemática que arropa a todo Puerto Rico. Me acuerdo que la vez pasada que estuvimos dialogando con el trabajador social, nos dijo que aproximadamente más de un 30% por ahí de la población tenía algún tipo de condición de salud mental. Así que yo creo que el llamado es a cuidar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y espíritu para no caer en esas crisis que, como muy bien nos dijo el licenciado, podemos caer todos, sobre todo con tantos detonantes de estrés, ansiedad y tantas cosas. Yo creo que ese espacio de silencio, ese espacio de detenernos y hacer una introspección día a día y semana tras semana, bajarle 2, como dicen por ahí, para uno no caer en esa crisis. Y del mismo modo, uno pues es responsable de ese vecino, como dijo el profesor Santiago, para uno acudir a los recursos correspondientes, porque siempre, o en ocasiones nos han dicho que la responsabilidad es de otro, pero no. Si yo sé de alguna situación, yo soy responsable. Tengo que actuar. Ciertamente, y ya para cerrar, lo tomo donde lo dejaste, Fernando. No podemos olvidar que todos somos corresponsables por el bienestar de nuestros hermanos. Y estas personas que están sufriendo estas crisis de salud mental son una de esas periferias existenciales a las cuales el Papa Francisco nos ha llamado a que como iglesia estemos cerca y por tanto tenemos que involucrarnos. Yo creo que esto ya es un tema que yo lo repito y lo repito, hay que involucrarse. Y lo mejor es que tenemos los remedios. Tenemos una sociedad para asistencia legal con este programa maravilloso, que los felicito porque lo tengan y con el entusiasmo que sé que lo están trabajando. Tenemos un sistema de tribunales que no penaliza, sino que canaliza la ayuda para las personas. Así que salgamos de la comodidad, salgamos de las 4 paredes y hagámonos cargo realmente de nuestros hermanos. Creo que con eso nos vamos. Ya se nos ha terminado el tiempo. Despedimos el programa y los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.